desde hace 10 años opera el alcoholímetro, lo cual ha permitido reducir en un gran número las muertes por accidentes viales. Vamos a ver esta nota. ¿Qué tal, señorita? Muy buena noche. ¿Ha consumido alcohol al momento? No. Ok, adelante. El programa Conduce sin alcohol se puso en marcha en el año 2003 con la finalidad de reducir los accidentes automovilísticos a causa de bebidas embriagantes. El objetivo se ha cumplido disminuyendo cerca del 30%. Los más de 12 años que lleva este programa de Conduce sin alcohol, mejor conocido como alcoholímetro, se han llevado a cabo más de 6.224.930 entrevistas, de las cuales se han aplicado 1.449.176 pruebas. Ernesto Canto indicó que se han remitido al Centro de Sanciones Administrativas a más de 181,000 personas, de las cuales el 90% son hombres. Este programa ha logrado posicionarse entre la ciudadanía al registrar un 92% de aceptación. Me parece que es un acierto en términos generales porque sí ha reducido los accidentes. Ojalá se pudiera hacer algo con respecto al uso de celulares, por ejemplo, ¿no? Pues es algo importante, es por la seguridad no tanto tuya, sino de los demás. Sin embargo, también hay a quienes no les agrada ser abordados por los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Pues avientan desde el carro hasta groserías o lo que traigan adentro de su vehículo. O quienes evaden uno de los 15 puntos de alcoholímetro que se distribuyen en las 16 delegaciones, incluso ocasionando accidentes y bajas en la corporación. Desafortunadamente en esos puntos gente inconsciente, gente tomada, por evadirlo o por que no se le haga la prueba, acelera y ya ha matado algunos elementos. Ya. Ha matado a 3 en los 12 años que lleva este programa. Según un informe de la Dirección Nacional de Vialidad, 9 de cada 10 choques en fines de semana se deben al consumo excesivo de bebidas alcohólicas por parte de los conductores involucrados. Aunque los ciudadanos tienen la oportunidad de ampararse y cumplir en un futuro su sanción, se pretende que en esas horas se cree conciencia y aprendan la lección. No es de ampararse, es de crear conciencia. Es de que si cometiste un error, si pasaste por el punto de alcoholímetro y te hacen la prueba y rebasas 0.40 con todo conocimiento de que has infringido el reglamento de tránsito y te vas al torito, cumplas con tu sanción administrativa que te pone el juez, que va de 20 a 36 horas. Con imágenes de Manuel Hernández, para Capital 21, Iraíz Morquecho.